Primera de Corintios capítulo 2. Vamos a estar allí leyendo del 6 al 16. ¿Alguien me dice la hora? 11:24. 11:23. Amén. ¿Tiene la palabra? Amén. Primera de Corintios capítulo 2 del 6 al 16. Está un poquito larga, pero voy a tratar de ver cómo la corto. Amén. ¿Lo tienen? La revelación por el Espíritu de Dios. Hacen silencio allí. Amén. Para hacer reverencia a la palabra. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre, que está en el hombre? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabra enseñada por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu presencia. Que tu palabra cumpla el efecto por el cual va a ser enviada en esta mañana. Atamos en los aires todo principado, toda hueste espiritual de maldad. Todo demonio en las regiones celestes, todo hombre fuerte, en el nombre de Jesús. Todo deseo de pecado, todo deseo en el corazón contrario a la voluntad de Cristo en este lugar, las sometemos bajo la obediencia de Cristo en el nombre de Jesús. Y tu palabra cumple el efecto por el cual es enviada en esta mañana. Amén. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Los doctores Stuart Ameroff y Sid Robert Pernocet trabajan desde 1996 en una teoría cuántica de la conciencia, según lo cual el alma se encuentra contenida en estructuras denominadas microtúbulos, alojadas en las células cerebrales. Según este informe de estos dos doctores científicos, que desde el 1996 han estado estudiando y haciendo experimentos, como les leí ahí, acerca de que si realmente lo que dicen las escrituras de que este cuerpo tiene alma, y a través de los experimentos que ellos han estado haciendo, en el 2018 ellos pudieron llegar a una conclusión a través de sus estudios, y hoy poder decir que es cierto, que este cuerpo
tiene alma, que se encuentra escondida entre células cerebrales. Allí, como le dije, en células tubulares. Parece que son células como en forma de tubos o algo así, porque cuando está hablando de tubular se está refiriendo a esto. Y allí dicen ellos que según lo estudiado, según los experimentos que ellos hicieron, los estudios, amén, ellos pueden demostrar a la luz de la ciencia de que este cuerpo, y afirmarlo, que sí tiene alma. Amén. Yo quiero estar hablándote en esta mañana sobre este tema, el espíritu que vive dentro de este cuerpo. Amén. Y voy al versículo 11. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu que está en el hombre? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Allí podemos ver que estos dos versículos están hablando de dos espíritus diferentes. El espíritu que está en el hombre y el espíritu que está en Dios. Esto afirma que dentro de este cuerpo hay un espíritu. ¿No es así? Amén. Y que Dios, según Juan 4, 23, 24, Dios es espíritu. Amén. Amén. Esto, el domingo pasado estuve predicándole sobre enfermedades en el espíritu que afectan el cuerpo físico y afectan el alma. Amén. Les hablé y le puse, por ejemplo, la porción de Proverbios que dice: el espíritu triste seca los huesos, mas el alegre constituye buen remedio para el alma. Cuando entendemos esto, nos podemos dar cuenta que lo que ocurre en nuestro espíritu afecta a nuestro cuerpo y nuestra alma. Amén. Pero el Señor me dijo algo. Algunos no creen que este cuerpo tenga espíritu y alma. Algunos vienen, se sientan, esperando que le hablemos a su área almática, a sus necesidades físicas, y donde se predica mi palabra es para edificar los espíritus. Amén. Es para instruir los espíritus, para que positivamente haya un efecto en tu espíritu que afecte tu cuerpo y afecte tu alma. Amén. Esto no quiere decir que estando aquí en la tierra y en un cuerpo físico podemos vivir en el espíritu. Amén. Y tenemos de ejemplo a el Señor Jesús. Amén. Vamos al versículo 7 para entender un poquito. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Estas cosas del espíritu para el hombre natural es misterio. Para la persona que no ha tenido una verdadera relación con Dios espíritu, son misterios que hoy muchos todavía no tenemos la capacidad de poder entender las cosas del espíritu, del mundo espiritual. Voy a volver a leerlo. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta. Amén. Me está diciendo que está, ¿qué cosa? Oculta. Amén. Y cuando está oculta, eso quiere decir que no le es visible a todo ojo espiritual. Amén. Amén. No le es visible a todo el mundo, porque están ocultas. ¿Cómo podemos llegar a conocer la sabiduría de Dios que está oculta? La Biblia enseña, entra en el secreto, y tu Padre que habita en secreto te recompensa en público. Amén. Pablo, cuando termina allí de hablar acerca de la armadura de Dios en Efesios 6,
dice algo que impacta mucho mi vida. Y después que él termina allí de hablar de la armadura, él dice algo y dice: y orad por mí, para que a la hora de yo llevarle y anunciarle el Evangelio, me sean revelados los misterios del Evangelio. Secreto, oculto y misterio, está hablando de una misma cosa. Amén. Y creo que en esta ocasión es del mundo espiritual. Si yo ahora le pregunto a usted cuántos realmente creen en ese mundo espiritual, estoy seguro que todos me levantarían la mano. Pero no todos tienen la convicción exacta y la seguridad exacta de que este mundo espiritual es real. Amén. Amén. Y en Hebreo 11, versículo 3 dice: por la fe creemos que lo que está hecho hoy fue instituido de lo que no se ve. Hablando del mundo espiritual. Y mi hermano, antes de seguir, el mundo espiritual es más real que usted y que yo. Ahora, ¿qué ocurre? Voy al 7 de nuevo. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Podemos entender lo que está diciendo las Escrituras? Que cuando Dios en el secreto revela los misterios de su sabiduría, es para darle gloria al hombre. Eso es lo que está diciendo las Escrituras. Amén. La gloria sea para Dios. El viernes, el pasado, nos visitó un joven. Dios nos reveló del mundo espiritual el misterio acerca de su vida y de lo que estaba circulando en su mundo espiritual. Demonios que le estaban atacando para quitarle la vida. Y estoy seguro que la mayoría de los que me oyeron dar la palabra de parte de Dios tuvieron la incertidumbre de la inseguridad de que si el pastor estaba diciendo lo cierto o si podía cometer un error. Porque estamos adaptados a basarnos, a fijar la fe en lo que vemos. Y tenemos la inseguridad de que si ocurren o no ocurren las cosas. Estas cosas son normales. Amén. ¿Por qué? Ahorita más adelante se lo voy a soltar. Porque estamos acá en un mundo natural. Amén. Amén. Y desde que usted y yo nacimos del vientre de nuestra madre, el diablo se ha encargado completamente por borrarle a usted de su casete la existencia de Dios y de ese mundo espiritual. Amén. Conocemos que hay dos mundos espirituales: el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Amén. Y yo siempre les cito ejemplos cuando hablo de esto a las personas, porque las personas, por este mismo efecto de que el diablo desde que nacimos está tratando de quitar la existencia del mundo espiritual acerca de Dios, la mayoría de las personas tienen experiencia del mundo espiritual con las tinieblas. La mayoría de los que han venido a Cristo o han sido idólatras, o en algún momento visitaron el hechicero, el palero, etcétera, 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 por lo cual yo no lo estoy culpando para que no se sienta mal. Yo creo que muchos por falta de conocimiento acerca de Dios. Amén. Y gracias a Dios que Él ha enviado hombres y mujeres a anunciar el reino de Dios, al cual pertenecemos usted y yo hoy, y hemos podido salir de la mentira a la verdad, de la tiniebla a la luz. Amén. Denle un aplauso al Espíritu Santo. Y yo quiero demostrarle en esta mañana por la palabra este misterio que aún Dios le ha permitido a la ciencia estos descubrimientos para que hoy usted y yo no tengamos duda del paso que hemos dado en nuestra vida. Amén. Pero antes de entrar allí vamos a ver algunos versículos más en este contexto. Dice el 8: al que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado a Cristo. Dice el 9: antes bien, como está escrito, mire, ya estaba escrito en Isaías 64:4. Aquí hay un cumplimiento de una profecía. Amén. Dice aquí en el 9: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo,
ni ha subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces esto me va discerniendo a mí que a los que Dios les revela sus secretos, los misterios de la sabiduría que hay en Dios, son personas que llegan a conocer a Dios en espíritu. Amén. Porque si usted no conoce a alguien, es imposible que lo ame. Amén. Y después que lo hemos podido conocer, se estrecha una relación donde está basada en el amor. Amén. Amén. Y vuelvo a repetirlo. Estas cosas están reservadas ¿para quién? Para quien lo ama. La Biblia enseña y dice, ¿cómo vamos a decir amar a Dios y aborrecemos el hermano que tenemos al lado, que lo vemos todos los días? Amén. Sin embargo, a Dios, dice la Biblia, que nunca nadie lo ha visto. Moisés fue el que más cerca estuvo y fueron los lomos lo que vio. Se escondió en un hueco, en una cueva. Y le dijo, cuando pase, nada más te voy a permitir ver los lomos, porque si ves mi rostro, caes muerto. ¿Por qué? Por la santidad que hay en nuestro Dios. Amén. Ahora, la Biblia enseña que Dios es espíritu. Amén. Y que tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Y voy a soltártela. Y dice que estas cosas están reveladas para los que lo aman. Y si usted no ama al Señor, es imposible que usted pueda ser un adorador. Amén. Porque donde no esté el vínculo del amor cultivado en su relación con el Señor, es imposible que usted pueda adorar. Amén. Dice el 10. Mire esto. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Está hablando a quién? A nosotros, a los hijos de Dios, a los que por la fe creyeron en Él, según Juan 3:12, y se le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted tiene la puerta abierta como hijo de Dios para conocer la sabiduría, Amén. los misterios Amén. que hay en Dios. Hoy en día, a mí me impacta cómo la religión, el enemigo dentro de la iglesia, a través de hombres y mujeres que dirigen congregaciones, ha cegado el entendimiento a estas cosas del mundo espiritual. Y en muchos lugares, cuando alguien se levanta con una experiencia sobrenatural, o este está loco, o a este que le dio. Amén. Y muchas veces acá lo hemos aconsejado. Hay muchas cosas que no se las podemos decir a todo el mundo porque no la entienden. Amén. Y véase que la Biblia dice que el espiritual lo juzga todo. Y Él no es juzgado por nadie. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña. ¿De qué Espíritu está hablando? Del Espíritu que recibimos de Dios cuando recibimos, amén, por fe, el ser hijo de Dios. Amén. Vamos a ir entendiendo. Es decir, y ahorita lo vamos a ver a la luz de la palabra, según lo que me está diciendo aquí, este cuerpo, desde que nace por el vientre de la mujer, viene con un espíritu. Amén. Pero cuando usted y yo nacemos de nuevo, allí viene el Espíritu de Dios. Aleluya. El que en el Antiguo Testamento venía de vez en vez sobre los ungidos. Amén. Pero cuando viene Cristo, se rasga el velo, dice que el Espíritu Santo viene a morar en cada uno de los que se le ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. El Espíritu Santo no está sobre cualquier persona. El Espíritu Santo está sobre la persona que realmente ha creído y se le ha dado la potestad de ser hecho hijo de Dios. Amén. Todo eso lo vamos a ver más adelante. Vuelvo a repetir el 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Es decir, que entonces cuando recibimos el Espíritu de Dios, hay una gran puerta que se abre bien grandota, que nos da la capacidad y el entendimiento para conocer hasta lo más profundo de nuestro Dios. Hoy estas cosas se hablan
Y esto es algo un poco extraño, porque no todo el mundo llega allí, donde Dios quiere que realmente estemos usted y yo. No en la mediocridad de allá afuera, de este mundo, de vivir una vida sin relación, una vida religiosa, mediocre en el Evangelio. Si yo le dijera a usted, levante la mano todo el que realmente tiene la seguridad de que si usted parte hoy usted es salvo, todos levantarían la mano. Pero sé por el Espíritu de Dios que en la mayoría de nosotros está la incertidumbre y la seguridad si realmente tenemos la salvación. Yo vuelvo y repito, esto es normal. ¿Por qué? Por nuestra condición natural, humana. Amén. Esto es normal. Ahora, Dios quiere sacarte de lo normal, de lo natural, a que escalemos un peldaño y entremos en estas dimensiones espirituales. Amén. Vuelvo y recalco, las puertas están abiertas para los que se le ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Las puertas quedan abiertas. Usted tiene todo el privilegio de conocer aún lo más profundo de Dios. Amén. En Lucas 16, 22, 23, Jesús salta y dice: Padre, te alabo, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Él salta y dice esto con respecto a cuando los discípulos viran, los 70 viran, de ir y orar por la gente, de echar fuera demonios. Dice que viraron regocijados, diciendo: wow, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. El Señor dice: no alegréis ni se regocijéis por esto, sino porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y entonces allí viene donde Él usa esta expresión que dice: Padre, te alabo, porque estas cosas, estos misterios del mundo espiritual, lo has escondido de la sabiduría humana, de la filosofía, de la política, de la historia, del raciocinio humano. ¿En qué cabeza cabe que cuando usted y yo le pongamos la mano a alguien empiece a entrarle temblor y caiga al piso? Para una mente natural esto no lo puede percibir. Que de aquí a allá usted le diga a alguien: ponte en pie, recíbelo, caiga al piso hablando en lengua y recibiendo cosas en su espíritu. Estas cosas para las mentes naturales es locura. Amén. Te adoramos, Dios. Te bendecimos en esta hora, Espíritu Santo. Dice el 11: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué nos ha concedido Dios? El privilegio de ser hijos de Él, las puertas abiertas a entender, comprender lo más oculto de Dios. Que Él sea el que reciba toda la gloria. Dice el 13: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu. Mire lo que viene ahora. Estoy en el 13. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es decir, que si usted ha nacido de nuevo, se le ha dado la potestad de ser hecho hijo de Dios, ha recibido el Espíritu de Dios, su lenguaje tiene que cambiar y hablar y dejar de hablar cosas naturales para hablar cosas espirituales enseñadas por el Espíritu de Dios, para que acomode lo espiritual. Es decir, que para que su espíritu se acomode a lo espiritual. Amén. Por eso muchas personas todavía viven carnalmente, porque todavía no se han abierto a entender estas cosas, y por eso sus espíritus no pueden acomodarse a lo espiritual,
Y si su espíritu no se puede acomodar a lo espiritual, mucho menos entender las cosas que vienen del Espíritu de Dios. Amén. Te bendecimos. Voy a repetir el 13 de nuevo. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Cuando los discípulos empezaron a predicar el Evangelio, los que habían aprendido a leer, a escribir, los que habían ido a la escuela en aquella época, los grandes sumos sacerdotes, las gentes de eminencia, que eran los que aprendían a escribir, a leer y resaltaban en la sociedad. Me impacta como les dice a los discípulos cuando lo oyen hablar, les dicen, ¿y estos no son gente del vulgo? ¿Estos no son gente de la tercera clase? ¿Con qué sabiduría hablan? Porque eran enseñados por el Espíritu de Dios. Y si Dios, su Espíritu, es toda la sabiduría, es decir, que si aprendemos del Espíritu de Dios, va a venir una sabiduría que va a estar por encima de cualquier sabiduría humana. Denle un aplauso al Espíritu Santo. Y adoramos a Dios. A través de todo esto que le he hablado hasta aquí, podemos tener una panorámica de lo que es el mundo espiritual. Y antes de entrar al primer punto que quiero tocarte, cuando usted lee los versículos anteriores, usted se va a dar cuenta que era Pablo nada más y nada menos que diciendo esto. Voy a ir a los Corintios a anunciarle el Evangelio, pero me voy a privar de ir con cualquier sabiduría, porque Pablo era una persona dotada en muchas áreas. Sin embargo, Pablo dice, no, yo no voy a ir con palabras de sabiduría humana. Yo solamente me he propuesto ir y predicarle, anunciarle a Cristo, a este crucificado y resucitado. Entonces el mayor misterio, la mayor sabiduría que usted y yo podemos encontrar como hijos de Dios es entender, comprender que Él vino y murió por usted y por mí y por esta humanidad, por amor. Amén. Porque si a continuación Pablo está diciendo todo esto, el mayor misterio es comprender esto. Que hoy el mundo allá afuera no lo puede entender, no lo puede comprender. Pablo les dice, léalo a partir de allí, desde el primer versículo al 6 lo dice. Me he propuesto no ir con palabras de sabiduría humana, sino solamente ir a anunciarle este misterio, que Él murió y resucitó. Amén. Fíjese si es así, que cuando aquí en el 7:8 está hablando que si los príncipes de ese siglo lo hubieran comprendido, no hubieran crucificado a Cristo. Y adoramos a Dios. Te bendecimos. Vamos entonces a entrar al primer punto que quiero dejarte. ¿Este cuerpo humano tiene espíritu? ¿Sí o no? Sí. ¿Está seguro? Sí. ¿Está convencido? Sí. Vamos a la luz de la palabra entonces. Zacarías 12:1 dice: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Ha dicho, vamos a dejarlo allí porque lo que quiero es señalar esto, que dice allí que el Señor es quien forma el espíritu del hombre. Aquí yo hago un paréntesis para que usted no se me vaya a equivocar. Quiero señalarle esto. Amén. Y lo vamos a ver ahora, que es lo que quiero demostrar a la luz de la palabra. Que Dios forma el espíritu dentro del hombre. Pero este espíritu que forma dentro del hombre, desde que usted y yo nacimos, no tiene nada que ver con el Espíritu Santo, que es el que Dios trae sobre nosotros cuando nos convertimos en hijos de Dios. Amén. Amén. ¿Estamos claros hasta aquí? Amén. Te adoramos, Dios. Génesis 2:7. Y hizo al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento
de vida. Y fue Adán alma viviente. Allí podemos empezar a entender que ese espíritu que Dios puso en este cuerpo, un espíritu que da vida, aliento, lo entendemos por espíritu o por respiración. Es decir, para que usted entienda, si usted tiene aliento de vida, usted respira, ¿no es así? Tiene una respiración. Amén. Porque cuando usted deja de respirar, usted ya no está viviendo. Amén. ¿No es así? Por eso dice que sopló aliento de vida. Otras traducciones, y en el original dice que fue el ruaj de Dios. Dios sopló, Dios gritó, Dios hizo ¡ruah! Y ese hombre creado del polvo cobró vida. Te he bendecido, Dios. Te adoramos. Vamos, capítulo 7. ¿Lo tiene? Versículo del 21 al 22. Mire lo que dice acá la palabra, confirmando lo que le estoy diciendo. Te bendecimos, Dios. Del 21 al 22 es acerca del diluvio. Amén. Cuando el Señor hizo entrar a todo el mundo en el arca y empezaron las aguas a negarlo todo. Mire lo que dice en el 21. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, todo lo que tiene aliento de espíritu de vida en su nariz. Todo lo que había en la tierra murió. Vuelvo a repetir aquí. Mírenlo como dice el 22. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en su nariz. Es decir, todo ser viviente que tenía espíritu de vida, que tenía respiración, porque la respiración es lo que determina que usted está vivo. ¿No es así? Amén. ¿No es así? Amén. Amén. Fíjese que aún está determinado que cuando a las personas le da un derrame cerebral, o entra un choque, o entra en coma, su cuerpo está así. Pero cuando dejas de respirar, es porque tu cuerpo se fue. Se fue el espíritu de tu cuerpo. Amén. Por eso está diciendo acá, y la Escritura está señalando que la respiración en un cuerpo con espíritu de vida, dice que todos murieron cuando las aguas empezó a negarlo todo, excepto los que estaban en el arca de Noé. Te bendecimos. Eclesiastés, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 19-21. Dice arriba del 16, injusticia de la vida. Dice el 19-21. Dice, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más la bestia, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. ¿Qué está queriendo enseñar el predicador? Que todo lo que respira tiene ¿qué cosa? Vida. Y es un mismo suceso en los animales y en las personas. Amén. Seguimos leyendo el 20. Dice, todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Dice el 21. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Está haciendo una pregunta. ¿Quién sabe este misterio? Nadie. ¿Quién lo sabe? Solo los que tienen el Espíritu de Dios pueden comprender este misterio. Amén. El mismo Eclesiastés 12, 7 y 8. Allí el predicador se responde esta pregunta. Y vamos a buscarlo allí para que usted vea. 12. 12, 7. ¿Lo tiene? Amén. 7 y el 8.
Eclesiastés 12, 7 y 8. Mire esto. Dice acá, y el polvo vuelve a la tierra como era. El polvo vuelve a la tierra como era. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Amén. Vanidad de vanidad, dijo el predicador, todo es vanidad. Mire cómo él se responde la pregunta que él se hace. ¿Quién sabe si el espíritu del hombre vuelve a Dios o el espíritu del animal vuelve abajo? ¿A qué se está refiriendo? A ese aliento de vida que Dios sopló, a ese espíritu de vida que hay en este cuerpo. Amén. Y acá está dando la respuesta. Este espíritu lo dio Dios. Mientras este espíritu está en este cuerpo, usted tiene aliento de vida, usted respira, y cuando usted muere, ese espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. El suyo y el de todo ser viviente. Vuelve a Dios, que lo dio. Amén. ¿Estamos claros hasta aquí? Amén. Aún las plantas tienen un espíritu de vida que lo da Dios, que las mantiene verdecitas, que echan fruta y están vivas. ¿No es así? Amén. En cuanto ellas mueren, se secan, ese espíritu que las mantiene viva vuelve a Dios que lo dio. Dado que Él es el creador de todo, ese espíritu le pertenece a Él. Amén. Y para ser más contundente con lo que te estoy diciendo y demostrándotelo a la luz de la palabra, Lucas 23. Recuerde que el primer punto es este: por la luz de la palabra, demostrar que su cuerpo y el mío tiene un espíritu. Porque ahorita va a entender por qué. Es necesario comprender esto. 23. Lucas 23. ¿Lo tiene? Versículo 46. Se trata acerca de la crucifixión de nuestro Señor. Y mire lo que dice acá. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, que quiere decir murió. Entendamos lo que está diciendo nuestro Señor Jesús. Dios, semejanza de hombre. Mire lo que está diciendo las Escrituras y enseñando. Dice que entregó el espíritu de él en las manos de Dios, y después que dijo esto, expiró. ¿Qué espíritu entregó en las manos de Dios? Ya que le pertenece, porque Él es el dador de la vida. El espíritu que hacía que estuviera vivo, el cuerpo que Dios mismo tomó como semejanza de hombre. Amén. Y allí murió. Amén. Entonces podemos entender que este cuerpo físico tiene un espíritu que es quien lo hace mantenerse vivo. Por eso la Escritura dice que Él es el dueño de la vida y de la muerte. Amén. Él es el dueño de la vida y de la muerte. Aleluya. Por eso toda persona que tienta contra su vida inmediatamente va directo al infierno. Porque ninguno de nosotros tenemos el derecho de quitarle la vida a nadie. Excepto los animales, porque el Señor dio la orden que era para alimentarnos y todas estas cosas. Amén. Ahora, en Levítico, el Señor enseña algo y dice, no comerás sangre, porque la sangre es la vida de toda carne, y esta me pertenece a mí. Yo creo que por lo que dice la palabra, este espíritu de vida se encuentra en la sangre, en la circulación de la sangre se encuentra este espíritu de vida. Amén. El Señor dice, no comerás sangre, porque la vida de cada carne es la sangre, y esta me pertenece a mí. Por eso es el dador de la vida. Él es el fabricante de este estuche, Él es el dueño de este estuche, y ¿quién mejor que Él conoce este estuche? Amén. Amén. Te bendecimos, Señor. Ahora, vamos a ir entrando en lo que yo quiero dejarle en esta mañana. Hablamos
aquí ahora tocamos el sacrificio de Cristo. Cuando fue allí y se entregó por los pecados de esta humanidad. Amén. Y la misma Biblia enseña allí que expiró, entregó su espíritu, expiró, y el sacrificio por el cual Él había venido al mundo para hacerse maldito, porque todo el que muere en un madero era maldito por causa del pecado de esta humanidad, cargando con todo el peso del pecado, porque era necesario, porque antiguamente se hacía expiación de los pecados una vez al año a través del sacrificio de un cordero, pero esto no quitaba el pecado, y Dios se trazó el plan de venir Él mismo, tomar la condición de hombre, tener todo padecimiento, ser tentado en todo, pero como dice la Biblia, no pecó. Por eso es el cordero inmolado, puro, sin mancha, el cual era el único digno de ser llevado a este sacrificio por sus pecados y el mismo. Amén. Aún Él entregó su espíritu de vida para entregarse por usted y por mí. Y fíjese si es así, que allí lo que hizo fue derramar toda su vida a través de la sangre cuando fue derramada allí. Y ahora la Escritura enseña que esta sangre derramada es la que nos da libre acceso a la presencia de Dios. Es la que nos limpia de todo pecado. Es la que nos hace santos, porque todos habíamos pecado y estábamos destituidos de vivir con la gloria de Dios, en la gloria de Dios, de ir a la presencia de Dios. Ahora este sacrificio, esta sangre, Él le entregó toda su vida para que usted y yo hoy tengamos vida en Cristo Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor por este sacrificio. Pero ahora voy a hablarle el misterio de este evento. Vamos a Efesios, capítulo 4. Y allí vamos a entrar en el segundo punto, y es lo que quiero dejarte, y el por qué te estoy dando toda esta introducción con respecto al espíritu que hay en este cuerpo. Dios es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ahora mire que hay un gran misterio que revela las Escrituras, que solo el que tiene el Espíritu de Dios tiene la capacidad, por el mismo Espíritu de Dios, como leímos al principio, de entender este gran misterio. Y vamos a entender. Amén. Cuando Cristo muere, oiga esto. La Escritura está enseñando, atienda bien, que este mismo que murió, ¿qué es eso? De que subió, y que este mismo descendió a las profundidades de la tierra. ¿De qué está hablando? Sencillo, de que Él, su espíritu de vida, subió. Pero como hombre, su alma fue al centro de la tierra. Amén. Ahora mire esto. Según lo registrado en Gálatas 3, 13, 14. Vamos a leerlo. No pierda el hilo, que ahora viene lo más importante. Gálatas 3, 13, 14. Mire lo que dice acá. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Aleluya. Te adoramos, Dios. Este sacrificio nos redimió ¿de qué? De la maldición de la ley. ¿Sabe de qué está hablando? Que si Cristo no viene, Dios mismo no se humana, no es engendrado en el vientre de una mujer por el Espíritu Santo, usted y yo hoy estuviéramos condenados al infierno. Aleluya. Usted y yo hoy, la maldición de la ley nos condenaba.
Porque hasta Cristo las personas iban a ser juzgadas por la ley. Y por la ley no había salvación. Mire, para entender, toda persona que es nacida de una relación sexual de un hombre y una mujer, nace con una naturaleza pecaminosa. Mire lo que le estoy diciendo. Dice que nos libró de la maldición de la ley. Por la ley, cuando el hombre pecó, de hecho la Escritura dice que la ley, que si no fuera por la ley, no había conocimiento del pecado. ¿No es así? Porque la ley dada a Moisés es la que dice, mentir es pecado. Si no existiera la ley y no dijera que mentir era pecado, no se nos inculparía de pecado. Por eso nos libra de la maldición de la ley. Pero ahora chequee esto. Dice que nos libró este sacrificio de la maldición de la ley. Cuando Adán y Eva pecaron, entró la maldición de la muerte a este mundo. ¿No es así? Amén. Amén. Ahora viene Cristo, que fue necesario engendrado en el vientre de María por el Espíritu Santo, porque toda persona que de Adán para acá naciera de una relación sexual entre el hombre y la mujer, nacía con esa naturaleza pecaminosa, o todavía nacemos con esa naturaleza pecaminosa. Por eso fue necesario ser engendrado por el Espíritu Santo. Es decir, que Dios mismo en espíritu vino, se engendró en el vientre de María para venir con un cuerpo humano. Amén. ¿Para qué? Para tener los mismos padecimientos que usted y yo tenemos. Para ser probado y tentado en todo lo que usted y yo somos tentados y en todas las áreas. Yo creo que Él dio ejemplo. Y por eso hoy puede decir, confiad en mí porque he vencido el mundo. En otras palabras, Él pasa por todo esto para que nadie le haga cuento. Cuando usted y yo le decimos, Señor, pero estoy pasando por esto, Él te dice, yo pasé por cosas peores. No seas niño mimado, pon la mano en el arado, párate firme y hacia adelante. Amén. Te adoramos, Dios. Y todo esto fue una necesidad para esta humanidad. Y este es el mayor misterio. Y por eso muchos todavía no maduramos y no crecemos, porque no comprendemos estas cosas. No las comprendemos. Ahora, dice, ¿qué es esto de este que subió y que también descendió? Dice la Escritura que nos libra de la maldición de la ley. Ahora es donde voy a entrar en materia. Mire, mi hermano, según lo que hemos visto a la luz de la palabra, cuando este cuerpo humano muere, el espíritu de vida vuelve a Dios. No es así, pero está demostrado científicamente que este cuerpo tiene un alma. ¿No es así? Y antes de venir Cristo, esa alma estaba condenada al castigo eterno. Amén. Ahora, cuando Cristo viene, allí dice que descendió. Dicen algunos teólogos que Él fue allí a buscar los justos del Antiguo Testamento, porque sus almas estaban cautivas allí, porque el sacrificio de los corderos no quitaba el pecado. Amén. Y algunos dicen que Él fue allí a traer las almas de los justos del Antiguo Testamento. Y esto se dice por lo que enseña en Lucas 16, 22, 23, el seno de Abraham. Amén. Yo lo voy a exponer así como lo he oído. Se dice que este es el Seol, que aquí había una separación. Estaba el seno de Abraham, aquí estaban los que fueron condenados, Coré y toda su generación que descendieron vivos al Seol. Las puertas de la tierra del infierno se abrió, descendieron vivos con los que murieron en el desierto, con todos los idólatras de las ciudades idólatras que quemó el pueblo de Israel, con todo el que desobedeció la palabra de Dios en ese tiempo, estaban en esta área. Pero Abraham, David, el otro, estaban en esta área que según algunos enseñan y algunos estudiosos, que por lo que relata de esta porción del rico y el pobre Lázaro,
se dice que el Señor fue allí, a esta parte de las profundidades, a buscar el alma de los justos del Antiguo Testamento. Chequee esto, porque aquí es donde viene lo tremendo ahora. Cuando usted y yo, este cuerpo muere, vuelve al polvo, como dice la palabra. ¿No es así? Amén. Quien necesita la redención es tu alma. Tu espíritu de vida vuelve a Dios que lo dio, y tu alma es la que necesita de este sacrificio. Ahora, ¿qué te quiero enseñar con esto? Que Dios está interesado en tu parte espiritual. Dios está tan interesado en tu parte espiritual, amén, en tu área almática, en tu alma, que es la que necesita la necesidad de comprender y entender el misterio de la salvación, que Él vino y se entregó por esto. Amén. Amén. El domingo pasado le hablaba de que si el espíritu triste que seca los huesos, de enfermedades espirituales. Y yo quiero que usted entienda que todo esto es real, mi hermano. Que todo esto es más real que usted y que yo. Amén. Amén. Y Dios está interesado en esa área espiritual suya. Amén. Pero ahora mire, este sacrificio, cuando usted y yo lo comprendemos, nos da la seguridad de salvación. Amén. Amén. Pero ya el pecado, usted y en mí, ya ha sido condenado. ¿Dónde fue condenado? En este cuerpo. Por eso este cuerpo muere. Porque allí está condenado, ¿qué cosa? El pecado. Por eso le dice a Nicodemo, Nicodemo, necesitas nacer del agua y del Espíritu. Porque el Señor lo que estaba interesado era en la purificación de tu espíritu, porque la carne ya se había contaminado, por lo cual estaba ya destinada a la muerte, que es la paga del pecado. Y estas pequeñas cosas usted y yo todavía tenemos que comprenderlas. Amén. Y estoy cansado de decirlo, en usted y en mí no hay ninguna capacidad de santificarnos. Solo el sacrificio de Cristo es el que nos santifica. Amén. Y ya la condenación está en esta carne. Y el pago de ella es la muerte. Te bendecimos, Señor. Te adoramos. Juan 4, 23, 24 enseña que Dios es espíritu. Amén. ¿No es así? Amén. Por eso la Biblia relata allí que fue a lo espiritual a tratar de salvar lo espiritual. Por eso Dios está interesado en salvar tu espíritu, en limpiar tu espíritu, en purificar tu espíritu, en sanar tu espíritu. Porque cuando tú resuelvas todos estos problemas en tu espíritu, tu alma y tu cuerpo físico van a tener descanso. Van a tener descanso. Van a tener sosiego. Romanos 8, 14 enseña algo muy importante. De hecho, Romanos 8 habla de la vida en la carne y la vida en el espíritu. Y en el 14 dice algo, o un misterio de la palabra. Y los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los que son hijos de Dios. Si hay un nuevo nacimiento, usted debe ser guiado por el Espíritu de Dios. Vamos a buscar la palabra Hebreos 9:26. Dice acá, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. ¿Qué está hablando la Biblia aquí? Que antes de venir Cristo y el sacrificio de Cristo, el pecado de Adán y Eva, todo hombre nacido de una relación de un hombre y una mujer, el pecado traía contaminación a tu espíritu y a tu alma. Por eso todo el mundo estaba condenado al Seol. Pero al venir Cristo, al Cristo ser muerto en la cruz, ser maldito, cuando tú y yo lo creemos, nuestro espíritu se purifica, nuestra alma es limpiada.
Dios es espíritu. Dios está interesado en tu área espiritual, no en tu área carnal, porque ya se está condenada a la muerte. Y fíjese si es así, que cuando invertimos los efectos, viene la consecuencia. ¿No es así? La Biblia registra que había una mujer encorvada que llevaba 18 años. Dice que era una enfermedad, pero cuando Cristo la ve, le dice: espíritu de enfermedad, sal de ella. ¿Dónde estaba este espíritu? ¿A dónde afectaba este espíritu? En el espíritu de aquella mujer. Porque aquella mujer vivía conforme al mundo, no conforme a la palabra, ni conforme a Cristo. Ahora, su espíritu estaba sucio, estaba contaminado, tenía demonios, y esto afectó su cuerpo, que lo hacía andar encorvada 18 años. Vamos a entender un poquito más. Cuando Jesús se choca con el endemoniado gadareno, dice que le dice: hijo de Dios, ¿por qué has venido a atormentarme antes de tiempo? No le estaba hablando él, le estaba hablando de la legión de demonios, porque sabía, estaba mirando el espíritu que era el de Dios, el que estaba en ese cuerpo. Y mire lo que dice: ¿por qué has venido a atormentarme antes de tiempo? Mire lo que yo veo que está diciendo aquí. Mire lo que yo veo. Según las Escrituras, los demonios, los que no se hallen en Cristo en el libro de la vida, ya están condenados al lago de fuego, al castigo eterno, a la segunda muerte. Miren lo que están diciendo los demonios. Le están diciendo a Cristo: ¿por qué has venido a atormentarme antes de tiempo? Porque ellos saben que su tiempo de ser atormentado va a llegar. Amén. Ahora, lo que estaban viendo en Cristo, si la Biblia dice que el lago de fuego arde con fuego y azufre, entonces lo que estaban viendo en Cristo era un fuego del Espíritu Santo que era mayor que el fuego que está en el infierno, y los estaba atormentando. Fuera de tiempo. No la cogieron. Por eso la Biblia dice que Cristo vivió en el poder del Espíritu. Lucas 4. Y ese fuego del Espíritu, cuando los demonios lo vieron, era tan fuerte el fuego del Espíritu que estaban atormentando a los demonios más y antes de tiempo que lo que iba a ser el lago de fuego, o lo que va a ser el lago de fuego. Pero no queda allí. ¿Qué le dicen los demonios? Permítenos entrar en ese acto de cerdo. Mire por qué le estoy diciendo todo esto. Esto es para que tú veas que todo viene en el ámbito espiritual, y la necesidad de comprender el misterio del sacrificio, que el sacrificio de Cristo es el que limpia nuestro espíritu, nuestra alma, para que se refleje en nuestro cuerpo físico. Amén. 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 Miren lo que dicen ahora: permítenos entrar en ese acto de cerdo. Dice que entraron en el acto de cerdo. Esto declara una verdad que dijo el predicador: el espíritu del animal. ¿No es así? Donde entraron en el espíritu de los cerdos. ¿Y qué ocurrió? Dice que se tiraron por un despeñadero. Los cerdos murieron, pero los espíritus no. Porque lo espiritual no muere. Lo espiritual es eterno. Por eso cuando usted y yo venimos a Cristo, tenemos redención, los pecados son perdonados, usted y yo pasamos de muerte a vida. Amén. ¿En qué área? Lo espiritual. Amén. Nuestra alma pasa de muerte a vida. Amén. Pero fíjese si es tan grande el misterio, que cuando usted comprende este misterio, como usted recibe vida en su espíritu, en su alma, afecta aún a su cuerpo cuando muera, porque los muertos en Cristo resucitarán. Y dice que las tumbas serán abiertas. Dice que aún el mar entregará sus muertos. En una ocasión estoy en el cementerio sacando el aplauso del Espíritu Santo. En una ocasión estoy en el cementerio sacando los restos de la madre de un hermano, y le digo al hombre que está haciendo ese trabajo: si tú supieras que la Biblia dice que hay un día que esos polvos que están allí, esos huesitos que están allí, van a cobrar vida de nuevo y van a comparecer delante de la presencia de Dios. ¿Por qué?
¿Por qué es tan grande el misterio que afecta en el espíritu, trae resultados en tu alma y en tu cuerpo? Amén. Y la Biblia dice, y los que seamos arrebatados, seremos transformados en el aire para estar por siempre con Él. La Biblia enseña que es necesario que lo corruptible muera para que pase a ser incorruptible. Pero hoy la Biblia enseña que cuando Cristo resucitó, primicia de resurrección, hubo un evento, un fantasma. Jesús dijo algo muy importante que determina el efecto que ocurre cuando tu espíritu es lavado por la sangre del Cordero y lo que ocurre en tu cuerpo físico. Jesús dijo, un fantasma no tiene cuerpo. Amén. Un fantasma, un gran misterio reveló allí. Un fantasma no tiene cuerpo, porque lo espiritual no tiene cuerpo. Y Jesús como primicia, Él dejó la evidencia de que todo lo que ocurre en tu espíritu y en tu alma se va a reflejar en tu cuerpo. Amén. ¿Cómo resucitó? Con un cuerpo glorificado, esta vez sin pecado, porque lo espiritual determina la condición de lo natural. Es lo que dice en Hebreos 11. Gracias, mi hermano. Por la fe creemos que todo lo que está hecho fue constituido de lo que no se ve. De lo espiritual afecta positiva o impositivamente en lo natural. Amén. Te adoramos, Dios. Te bendecimos. Y esa es la importancia de comprender este misterio. Y le voy a dar más. Ya sé que se me fue el tiempo. Le voy a dar más. Viene más misterio. Mire, mi hermano, cuando esos demonios salieron del hato de cerdo, fíjense, en el ámbito espiritual los cerdos no estaban preparados para cargar con aquella cantidad de demonios que eran más de 5.000 o 6.000, que era una legión. Amén. Y esto, por aquel tiempo de los romanos, se componía de 5.000 a 6.000 soldados que estaban dentro de este cuerpo humano, en ese cuerpo humano del Gadareno, que dice que había un descontrol total, que él no tenía noción del tiempo. Y dice que era atado con grillo, andaba en los sepulcros, comía churre, todas esas cosas. Ahora cuando entra en el hato de cerdo no tuvieron la capacidad de soportar. Y dice que fueron tirados por el despeñadero. Pero a ninguno se le ha ocurrido preguntar, ¿a dónde fueron después que salieron del hato de cerdo? Oiga esto, ¿a dónde fueron después que salieron del hato de cerdo? Porque lo espiritual no muere. Voy a darle unos primeros indicios para comprender. La Biblia enseña que cuando una persona es libertada, dice que los demonios salen y andan por lugares secos. Y cuando no encuentra reposo, dice que vira a su casa. Dice que la encuentra desordenada, vacía, busca 7 peores para entonces ver quién viene y lo saca. La Biblia enseña de un hombre fuerte que tiene que venir uno más fuerte, primero atarlo para después minar su casa. Esto me enseña a mí, oiga lo que le estoy diciendo, que ahora es lo que viene lo profundo, que cuando ese hato de cerdo murieron, esos espíritus demoníacos fueron a darle la vuelta al Gadareno. Si él mantuvo la liberación, si él retuvo la bendición, no pudieron entrar. Pero si él siguió en la bobería, en la carnalidad, en el pecado, su condición iba a ser peor. Pero si él retuvo la bendición, oiga esto, esos espíritus inmundos ya no podían entrar más en él. ¿A dónde usted cree que ellos iban a ir? A la genealogía familiar, a darle vuelta a la familia. Pues si aquí me dejaron entrar, aquí voy a entrar. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque donde no hay remisión de pecado por el sacrificio de Cristo, hay una legalidad en el mundo espiritual. Y se lo explico ahora, para que usted lo entienda. Por el pecado del primer Adán, entró la muerte al mundo. Usted y yo aquí adentro llevamos esa maldición y por eso ese cuerpo muere. Pero eso viene de lo espiritual, porque en lo espiritual hay una legalidad. Y hoy usted es libre, cayó aquí, chilló, fue libre, retuvo la liberación, empezó a buscar a Dios. Pero ese demonio, por legalidades en el mundo espiritual, anda en el núcleo de su familia. Y si hay alguno que no es inconverso, puede estar seguro que va a ir a meterse allí.
Si hay alguno que no es cubierto por tu oración, va a ir a meterse allí. Lo vuelvo a explicar para que usted me entienda. Como mismo el pecado de Adán dio legalidad a la muerte en toda la raza humana. Y ahora mire, porque nuestros pecados son perdonados cuando vinimos a Cristo, ¿no es así? Pero la consecuencia del pecado siempre quedó. Y Cristo vio la estrategia de encerrar la maldición del pecado, de la muerte, en este cuerpo. ¿No es así? Pero la consecuencia quedó, que es todo el que salga de mí, toda mi ascendencia en lo físico, en lo natural, tiene que morir. ¿No es así? Pero según la condición que yo le dé a mi espíritu y a mi alma, también en lo espiritual de cada persona que ascienda después de mí, tiene una condición. Porque la Biblia dice, el que verdaderamente el Hijo del Hombre libertare, este será libre. Con esto te digo algo, hay una parte que nos toca a nosotros, y es retener la bendición. Es retener la bendición. Si Dios te ha libertado, te ha sanado, es retener la liberación. Es retener la bendición. Te bendecimos, Dios. ¿Está entendiendo? Amén. Hebreos 10:12. ¿Tiene? Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Dice que habiendo una sola vez ofrecido el sacrificio, una sola vez, no hubo necesidad de más sacrificio. Por eso el mayor misterio, Pablo fue y se lo reveló a los corintios, a este crucificado y resucitado. Porque cuando tú comprendas este misterio, tu condición espiritual va a afectar a lo natural, y no solo a lo natural, sino a todo un entorno en tu núcleo familiar y en esta humanidad. Por eso dice la Biblia que el Evangelio es locura para los que se pierden, pero es poder de Dios para salvación. Porque es el mayor misterio del Evangelio, el comprender este sacrificio y los beneficios que trae a usted y a mí. Amén. 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre, no a media, no hasta ayer, hasta que se acabe el mundo, hasta que la tierra pase, hasta que todo lo creado desaparezca. Tiene validez este sacrificio. Entonces, ¿por qué dejamos que cuando cometemos un error, el diablo venga a nuestra mente y nos haga tierra? Amén. Oiga, yo he visto que a veces le damos más valor al pecado que al sacrificio. Y aquí dice que este sacrificio fue tan grande y es un misterio tan grande que fue una vez y para siempre. No hubo más necesidad de sacrificio. Dice el 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Hizo qué cosa? Perfecto para siempre a los santificados. ¿Y cómo usted y yo nos santificamos? Si no es a través de ese sacrificio. Ahora aquí está la pregunta. ¿Dónde usted se santifica? En su alma, en su espíritu. Porque el pecado ya está condenado en este cuerpo. Pero fíjese el efecto tan grande que cuando su espíritu y su alma es santificado por este sacrificio, que esto usted tiene que entenderlo y comprenderlo, si no, no lo va a creer. Por eso la Biblia dice que el que cree se le ha dado la potestad de ser hecho hijo de Dios. Amén. Afecta positivamente todo, que entonces el cuerpo, después que muera, va a resucitar. Amén. ¿Cómo? Dejó el ejemplo Cristo. Para terminar entonces ya, Segunda de Corintios, o estaba leyendo en otro lugar, no está bien. Amén. Segunda de Corintios 5:17. Mire lo que dice en el 17. De modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas. Mire lo que dice. Todas son hechas nuevas. El sacrificio de Cristo limpia nuestro espíritu, nuestra alma y aún nuestro cuerpo. Amén. Creo que más o menos hemos podido entender los beneficios de este sacrificio.
Bye.